El calor sofocante de julio envolvía Granada como un abrazo desesperado. Ariadna Mencía Soler caminaba por las calles empedradas del Albaicín, sus sandalias resonando contra las piedras milenarias mientras el sudor perlaba su frente. A los 26 años, había aprendido que la vida no siempre ofrecía caminos fáciles, pero nunca imaginó que tendría que elegir entre su libertad y la vida de su madre. La carta arrugada en su bolso parecía pesar más que todo el mundo. Las palabras del médico aún resonaban en su mente. El tratamiento es costoso, señorita Soler. Sin él, su madre tiene apenas unos meses, 3 millones de euros, una cifra que podría pronunciar, pero nunca alcanzar con su salario de profesora de arte en una escuela pública. Ariadna se detuvo frente a la fuente del Paseo de los Tristes, donde el agua caía en cascadas suaves. Instintivamente, comenzó a doblar el pañuelo de papel que llevaba en la mano, un hábito nervioso que había desarrollado desde la adolescencia. Sus dedos trabajaban de manera automática mientras su mente vagaba hacia territorios peligrosos. ¿Estás loca, Ariadna?, se preguntó en voz alta, mirando su reflejo distorsionado en el agua. Una pareja de turistas la observó con curiosidad, pero ella no se inmutó. Hablar consigo misma era otro de sus refugios cuando la ansiedad la consumía. El teléfono vibró en su bolso. Era su mejor amiga, Paloma. ¿Has tomado una decisión?, preguntó sin preámbulos. Ariadna cerró los ojos. La propuesta había llegado a través del abogado de su madre, de manera tan inesperada como un rayo en cielo despejado. Leandro Aguayo de la Vega, empresario exitoso del sector inmobiliario, necesitaba una esposa por contrato. 2 años de matrimonio fingido a cambio de una suma que resolvería todos sus problemas financieros. Es demasiado extraño, Paloma. ¿Por qué alguien como él necesitaría un matrimonio falso? Tal vez por herencia, por imagen corporativa. ¿Qué importa? Tu madre se está muriendo, Ariadna. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Su madre, Carmen, había sido su único pilar desde que nació. Padre desconocido, familia ausente. Solo ellas dos contra el mundo, tejiendo sueños entre clases de costura y noches de flamenco en la radio. Ariadna pensó en el bebé que había perdido a los 19 años. Miguel, su novio de entonces, había desaparecido cuando más lo necesitaba, dejándola enfrentar sola tanto la pérdida como el dolor. Desde entonces, había construido murallas alrededor de su corazón, protegiéndose de nuevas decepciones. «Necesito conocerlo primero», murmuró al teléfono. La oficina de Leandro Aguayo estaba en el corazón de Granada, en un edificio de cristal que contrastaba con la arquitectura morisca circundante. Ariadna había elegido un vestido floral color lavanda, su tono favorito, y había aplicado apenas unas gotas de su perfume flor de loto. Quería causar buena impresión, pero también mantenerse fiel a sí misma. La recepcionista, una mujer elegante de mediana edad, la condujo hasta un ascensor que se elevó silenciosamente hasta el último piso. Las puertas se abrieron revelando una oficina espaciosa con vistas panorámicas de la Alhambra. Y entonces lo vio. Leandro Aguayo de la Vega estaba de pie frente a los ventanales, las manos cruzadas a la espalda, contemplando la ciudad que se extendía bajo sus pies. Alto, de complexión atlética, vestía un traje gris oscuro que parecía hecho a medida. Cuando se volvió, Ariadna sintió que el aire se volvía más denso. Sus ojos eran de un azul grisáceo que recordaba a las tormentas del Mediterráneo. El cabello negro, perfectamente peinado, enmarcaba un rostro que habría sido hermoso si no fuera por la dureza que lo endurecía. En su muñeca izquierda, un reloj de oro antiguo captó la atención de Ariadna. «Señorita Soler», dijo con voz grave, tendiéndole la mano. Su apretón fue firme pero breve, como si el contacto humano lo incomodara. «Señor Aguayo», respondió ella, notando cómo sus dedos se movían nerviosamente hacia el anillo que llevaba en el dedo anular de la mano derecha. «Siéntese, por favor. Supongo que el señor Martínez le ha explicado los términos del acuerdo». Ariadna asintió, tomando asiento en la silla de cuero frente al escritorio. Leandro permaneció de pie, creando una distancia que parecía calculada. 2 años de matrimonio, apariciones públicas cuando sea necesario, discreción absoluta, a cambio, 3 millones de euros que se transferirán a su cuenta el día de la boda. ¿Puedo preguntar por qué necesita esto? Ariadna mantuvo la voz firme, aunque su corazón latía acelerado. Los ojos de Leandro
se endurecieron aún más. Por un momento, ella creyó ver un destello de dolor, pero desapareció tan rápido que pudo haber sido su imaginación. Digamos que es por razones de herencia familiar. Mi abuelo estableció ciertas condiciones en su testamento que requieren estabilidad matrimonial. La respuesta sonaba ensayada, pero Ariadna no insistió. Había secretos en esa oficina, pesados como la humedad de agosto. ¿Dónde viviría? En mi casa. Tendrá su propia habitación, naturalmente. La convivencia será mínima, solo lo necesario para mantener las apariencias. Ariadna dobló el pañuelo de papel que había sacado de su bolso, sus dedos moviéndose con precisión automática. La imagen de su madre en la cama del hospital, cada día más frágil, se impuso en su mente. «Acepto», dijo finalmente. Leandro asintió, como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. Abrió un cajón de su escritorio y extrajo un contrato ya preparado. La boda será el próximo sábado. Ceremonia civil, solo testigos necesarios. Después se mudará a la casa. Mientras Ariadna firmaba los documentos, no pudo evitar preguntarse en qué clase de vida estaba adentrándose. Los ojos de Leandro la observaban con una intensidad que la perturbaba, como si pudiera leer sus pensamientos. «Una cosa más, señorita Soler», dijo cuando ella terminó de firmar. «En mi casa hay ciertas habitaciones que permanecen cerradas. Espero que respete esa privacidad». Ariadna asintió, aunque una curiosidad incómoda comenzó a crecer en su pecho. ¿Qué secretos guardaba aquel hombre tras su fachada de control absoluto? Al salir de la oficina, el sol de la tarde la golpeó como una bofetada cálida. En 6 días sería la esposa de un extraño, viviendo en una casa llena de misterios, pero su madre tendría una oportunidad de vivir. Mientras caminaba hacia el hospital, Ariadna no sabía que estaba a punto de entrar en una historia que cambiaría no solo su destino, sino también el de un hombre que había enterrado su corazón junto con su pasado. El sábado llegó con la velocidad de un tren descontrolado. Ariadna se encontraba frente al espejo de su pequeño apartamento, ajustando por 5ª vez el vestido blanco que había elegido para la ceremonia. Era sencillo, elegante, sin pretensiones. No era la boda con la que había soñado de niña, pero tampoco era una farsa completa, al menos no para ella. Sus manos temblaron ligeramente mientras se aplicaba el gloss labial. En unas horas sería la señora Aguayo, un apellido que sonaría extraño en sus labios durante mucho tiempo. La ceremonia civil fue tan fría como había anticipado. El juez, un hombre mayor de mirada cansada, leyó los votos con la monotonía de quien había repetido esas palabras miles de veces. Leandro vestía un traje negro impecable, y cuando llegó el momento de intercambiar anillos, sus dedos rozaron los de Ariadna con una frialdad que la hizo estremecer. «Puede besar a la novia», anunció el juez. Leandro se acercó a ella, sus ojos azul grisáceo fijos en los suyos. El beso fue breve, técnico, como sellar un contrato comercial, pero Ariadna sintió algo inesperado, un destello de calidez en la mirada de él, tan fugaz que pudo haber sido su imaginación. Los testigos, 2 empleados del despacho de abogados, aplaudieron sin entusiasmo. En menos de 30 minutos, todo había terminado. «La llevaré a casa ahora», dijo Leandro, mientras firmaban los últimos documentos. Casa. La palabra sonaba extraña, viniendo de él, como si fuera un concepto que no dominaba completamente. El Mercedes negro de Leandro se deslizó silenciosamente por las calles de Granada, alejándose del centro histórico hacia las colinas que rodeaban la ciudad. Ariadna observaba el paisaje cambiante por la ventanilla, las casas blancas, dando paso a olivares y terrenos más amplios. «¿Hace mucho que vive en esa casa?», preguntó, rompiendo el silencio tenso que se había instalado entre ellos. 7 años, respondió Leandro sin apartar la vista de la carretera. Sus nudillos se tensaron ligeramente sobre el volante. «Debe ser muy grande si necesita empleados. Solo doña Rosa, ella, se encarga de todo». Había algo en la forma en que pronunció el nombre de la mujer que hizo que Ariadna prestara atención. No era solo respeto, sino algo más profundo, afecto, quizás, o dependencia. La mansión apareció ante ellos como un castillo de cuento de hadas, pero de esos cuentos oscuros que dan pesadillas. Era una construcción imponente de piedra clara, con balcones de hierro forjado y ventanas que parecían ojos que los observaban acercarse.
Jardines perfectamente cuidados se extendían a ambos lados de la entrada, pero había algo demasiado perfecto en esa simetría, como si fuera un decorado más que un hogar. «Bienvenida», murmuró Leandro, aunque su tono no transmitía ninguna calidez. La puerta principal se abrió antes de que llegaran a ella. Una mujer pequeña de aproximadamente 60 años apareció en el umbral. Doña Rosa Molina tenía el cabello gris recogido en un moño severo y vestía una falda larga de color azul marino que le llegaba hasta los tobillos. Un escapulario de plata colgaba de su cuello, y sus ojos oscuros examinaron a Ariadna con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo evaluada. «Rosa, ella es Ariadna, mi esposa», dijo Leandro, y las palabras sonaron extrañas en sus labios. «Señora Aguayo», saludó Rosa con una reverencia ligera. Su voz era suave pero firme, con un acento andaluz más marcado que el de Leandro. «Por favor, llámeme Ariadna», respondió ella, tendiendo la mano. Rosa la estrechó brevemente, sus dedos fríos y secos como pergamino. «Le mostraré sus habitaciones», intervino Leandro, comenzando a subir las escaleras de mármol que dominaban el vestíbulo. La casa era aún más impresionante por dentro. Techos altos, muebles de época, tapices que parecían tener siglos de antigüedad. Pero había algo opresivo en esa grandeza, como si el peso de la historia se hubiera sedimentado en cada rincón. Leandro se detuvo frente a una puerta de madera tallada en el segundo piso. «Esta será su habitación», dijo, abriendo la puerta. «La mía está al final del pasillo. Hay un baño completo conectado, así que tendrá total privacidad». La habitación era hermosa, decorada en tonos crema y dorado, con una cama de dosel que parecía sacada de una película de época. Ventanas amplias ofrecían vistas a los jardines traseros, donde Ariadna pudo ver una piscina que reflejaba el cielo del atardecer. «Es preciosa», dijo sinceramente. «Rosa ha preparado la cena para las 8, generalmente como solo, pero supongo que ahora las cosas serán diferentes». Ariadna asintió, notando la incomodidad en su voz. Era evidente que Leandro no estaba acostumbrado a compartir su espacio. «Hay solo una regla en esta casa», continuó él, sus ojos endureciéndose. «La tercera puerta a la izquierda, al final de este pasillo, permanece cerrada. Siempre. ¿Puedo preguntar por qué?» «No». La respuesta fue tan cortante que Ariadna dio un paso atrás. Leandro parecía darse cuenta de que había sonado demasiado duro porque suavizó ligeramente su expresión. «Simplemente respete esa regla. Es importante para mí». Después de que Leandro se marchara, Ariadna se quedó sola en su nueva habitación. Deshizo su pequeña maleta, colgando sus vestidos en un armario que era más grande que su antigua cocina. Cada prenda parecía perdida en ese espacio enorme. Se acercó a la ventana y contempló los jardines. Al fondo, pudo ver lo que parecía ser un pequeño cementerio de mascotas, con lápidas diminutas que brillaban bajo la luz dorada del atardecer. Un sonido la hizo volverse. Era música, muy suave, que parecía venir de algún lugar de la casa. Guitarra española, melancólica y hermosa. Salió de su habitación y siguió el sonido por el pasillo, deteniéndose frente a una puerta entreabierta. A través de la rendija, pudo ver a Leandro sentado en una silla, sosteniendo una guitarra clásica. Sus dedos se movían con destreza sobre las cuerdas, arrancando notas que parecían cargar todo el peso del mundo. Tenía los ojos cerrados, y por primera vez desde que lo conocía, su rostro mostraba algo parecido a la paz. Ariadna contuvo la respiración, no queriendo interrumpir ese momento íntimo. Pero entonces, sin previo aviso, Leandro abrió los ojos y la vio. La música se detuvo abruptamente. Sus miradas se encontraron a través de la rendija de la puerta, y en sus ojos, Ariadna vio algo que la sorprendió: vulnerabilidad. Solo por un segundo, antes de que las murallas volvieran a alzarse. «La cena está lista», dijo Rosa apareciendo de la nada, haciendo que Ariadna se sobresaltara. Mientras bajaban hacia el comedor, Ariadna no pudo evitar preguntarse qué otros secretos escondía esa casa, y por qué tenía la sensación de que acababa de ver la primera grieta en la armadura de Leandro Aguayo. Los primeros días en la mansión transcurrieron como una danza extraña entre dos desconocidos que compartían el mismo techo. Ariadna había establecido una rutina matutina: desayunar temprano en la cocina con Rosa, pasear por los jardines y dedicar las tardes a dibujar en el pequeño estudio que había encontrado en la planta baja.
Leandro era como un fantasma elegante. Salía antes del amanecer y regresaba después de la cena, evitando encuentros prolongados. Cuando coincidían, intercambiaban cortesías frías, como dos diplomáticos de países enemigos obligados a convivir. Pero esa mañana de miércoles, algo cambió. Ariadna había bajado más temprano de lo habitual y encontró a Leandro en la cocina, de pie frente a la cafetera, vistiendo solo una camiseta blanca y pantalones de pijama. Por primera vez, parecía humano, vulnerable incluso. Una cicatriz apenas visible en su clavícula captó su atención antes de que él se percatara de su presencia. «Buenos días», murmuró él, tensándose visiblemente. «Buenos días. No está Rosa. Ha ido al mercado». Leandro sirvió café en una taza y, tras una pausa incómoda, preguntó, «¿Quiere?». Ariadna asintió, sorprendida por el gesto. Se sentaron en extremos opuestos de la mesa de la cocina, el silencio pesando entre ellos como una manta húmeda. «¿Cómo está su madre?», preguntó él de repente. La pregunta la tomó desprevenida. Leandro nunca había mostrado interés por su vida personal. «Mejor. El tratamiento está funcionando. Gracias a... gracias a esto». Hizo un gesto vago que abarcaba la casa. El acuerdo, todo. Leandro asintió mirando fijamente su taza. Sus dedos jugueteaban con el anillo que llevaba en la mano derecha, un hábito que Ariadna había comenzado a notar cuando él estaba nervioso. «Mi madre murió de cáncer», dijo súbitamente. «Hace 15 años». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago tranquilo. Ariadna sintió que algo se removía en su pecho, una comprensión súbita que no esperaba. «Lo siento», susurró. Por eso entiendo por qué aceptó esto. El dinero, el tratamiento. Haría cualquier cosa por salvarla». Sus ojos se encontraron por primera vez sin máscaras. En los de Leandro, Ariadna vio un dolor tan profundo que tuvo que apartar la mirada. «¿Era muy joven?», preguntó con suavidad. 52. Era todo lo que tenía. La confesión pareció sorprenderlo a él mismo. Se levantó abruptamente, como si hubiera revelado demasiado. «Tengo que irme al trabajo», murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. «Leandro», lo llamó ella, y él se detuvo sin volverse. «Gracias por contármelo». Él asintió casi imperceptiblemente y desapareció. Esa tarde, Rosa encontró a Ariadna dibujando en el jardín trasero, esbozando los rosales que bordeaban la piscina. «Tiene buena mano», comentó la mujer mayor, acercándose con una bandeja de té. «Es solo un pasatiempo». Rosa se sentó a su lado en el banco de piedra, observando el dibujo con ojos expertos. El señor Leandro también dibujaba cuando era pequeño. Tenía mucho talento, pero lo dejó después de... Se interrumpió, como si hubiera dicho más de lo que debía. ¿Después de qué? Rosa la miró con esos ojos oscuros que parecían guardar 1000 secretos. Después de que ella se fue. ¿Ella? Su primera esposa. Las palabras golpearon a Ariadna como un puñetazo. ¿Primera esposa? Leandro nunca había mencionado haber estado casado antes. ¿Murió?, preguntó con voz apenas audible. Rosa apartó la mirada, fijándola en los rosales. «Eso dicen, pero a veces los muertos dejan huellas que los vivos no pueden borrar. No entiendo». «La habitación cerrada del segundo piso», dijo Rosa en voz baja. «Era del bebé, de Gabriel». El nombre cayó entre ellas como una confesión arrancada a la fuerza. Ariadna sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Leandro tuvo un hijo?». «Tenía. El niño murió con ella en el accidente». Rosa se levantó, recogiendo la bandeja con manos que temblaron ligeramente. 7 años han pasado y él sigue esperando que regresen. Esa noche, Ariadna no pudo conciliar el sueño. Caminó por los pasillos de la mansión, sus pies descalzos silenciosos sobre el mármol frío. Se detuvo frente a la tercera puerta a la izquierda, la habitación prohibida. Puso la mano sobre la madera tallada, imaginando lo que habría detrás. Una cuna, tal vez. Juguetes cubiertos de polvo, sueños rotos convertidos en reliquias. Un sonido la hizo volverse. Leandro estaba al final del pasillo, observándola. Llevaba una bata oscura y tenía el cabello despeinado, como si también hubiera estado desvelado. «No puede dormir», dijo él, acercándose lentamente. «Yo, lo siento, no iba a entrar. Solo, yo tampoco puedo dormir. Nunca puedo». Se quedaron frente a frente en el pasillo tenuemente iluminado, 2 almas heridas
reconociendo el dolor de la otra. Rosa me contó sobre Gabriel, susurró Ariadna. Los ojos de Leandro se llenaron de una tristeza tan profunda que ella sintió ganas de abrazarlo. Tenía 2 años, dijo con voz quebrada. Iba a cumplir 3 la semana siguiente. Había comprado un avión de juguete, un pequeño Cessna azul. Ariadna sintió lágrimas quemando sus ojos. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó la de él. Leandro no se apartó. «Lo siento tanto», murmuró ella. «Por eso no puedo. Por eso no sé cómo hacer esto. Cómo estar cerca de alguien sin que duela». En ese momento, Ariadna comprendió que su matrimonio de conveniencia había comenzado a transformarse en algo mucho más peligroso y real. Después de aquella noche en el pasillo, algo cambió entre Ariadna y Leandro. No fue una transformación dramática, sino más bien como el deshielo gradual de un invierno que se resiste a irse. Los buenos días duraban unos segundos más. Las miradas se sostenían antes de apartarse y el silencio entre ellos ya no se sentía hostil. Una semana después, Ariadna estaba en el jardín recortando rosas para hacer un arreglo floral cuando escuchó el motor del Mercedes. Era temprano para que Leandro regresara del trabajo. Lo vio salir del auto con movimientos rígidos, una mano presionando su sien izquierda. «¿Está bien?», preguntó, acercándose con las tijeras de jardín aún en la mano. «Solo dolor de cabeza», murmuró él, pero su palidez decía otra cosa. «Entre, le prepararé algo». Leandro pareció querer protestar, pero una punzada visible de dolor lo hizo asentir. En la cocina, Ariadna preparó una infusión de manzanilla que su madre le había enseñado a hacer. Rosa había salido a visitar a su hermana, así que estaban solos. Leandro se sentó pesadamente en una de las sillas, aflojándose la corbata con gestos cansados. «¿Le duele muy a menudo?», preguntó ella, colocando la taza humeante frente a él. «Desde el accidente, los médicos dicen que es estrés postraumático». Ariadna se sentó frente a él, notando las ojeras que enmarcaban sus ojos. Por primera vez, Leandro parecía humano, frágil incluso. «¿Qué pasó exactamente?». Leandro bebió un sorbo de la infusión, sus dedos temblando ligeramente alrededor de la taza. Lucía quería ir a ver a su hermana a Mallorca. Gabriel estaba emocionado por volar. Era la primera vez. Su voz se quebró ligeramente. «Yo tenía una reunión importante, así que no fui. Los acompañé al aeropuerto y esa fue la última vez que los vi con vida». Las lágrimas que había contenido durante años comenzaron a rodar por sus mejillas. Ariadna sintió su propio corazón comprimiéndose. El avión se estrelló 20 minutos después del despegue. «Problemas mecánicos», dijeron. No encontraron los cuerpos. Sin pensarlo, Ariadna extendió sus manos y cubrió las de él. Esta vez, Leandro no se apartó. Sus dedos se entrelazaron con los de ella como si fueran salvavidas en un océano de dolor. «Durante meses busqué. Contraté investigadores privados, buceadores, cualquiera que pudiera darme respuestas. Pero no había nada, solo vacío. Por eso mantiene la habitación cerrada». Leandro asintió, incapaz de hablar. «A veces pienso que si hubiera ido con ellos, tal vez podría haberlos protegido de alguna manera». «No», susurró Ariadna con firmeza. «Solo habría significado perder a 3 personas en lugar de 2. Sus ojos se encontraron y en ellos Ariadna vio gratitud, mezclada con una vulnerabilidad tan profunda que le cortó la respiración. «¿Por qué se casó conmigo realmente?», preguntó ella con suavidad. Leandro tardó en responder, como si estuviera decidiendo cuánta verdad podía compartir. «Mi abuelo estableció en su testamento que para heredar completamente la empresa debía estar casado antes de los 36 años. Pensé que sería fácil, algo mecánico. No esperaba... ¿Qué? No esperaba que fuera tan difícil mantener la distancia». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de una confesión que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar completamente. El sonido de la puerta principal interrumpió el momento. Rosa había regresado, sus pasos resonando en el vestíbulo. «Debería descansar», murmuró Ariadna, retirando sus manos lentamente. «Gracias por escuchar». Esa noche, Ariadna no pudo concentrarse en su libro. Las palabras de Leandro resonaban en su mente, mezclándose con sus propios recuerdos de pérdida. Había algo en la forma en que él había hablado del accidente que la inquietaba, aunque no sabía exactamente qué.
Cerca de medianoche, decidió bajar por un vaso de agua. Al pasar por el estudio, vio luz bajo la puerta. La encontró entreabierta y a través de la rendija vio a Leandro sentado frente a un escritorio, examinando papeles con expresión concentrada. No eran documentos de trabajo, eran fotografías. Una en particular captó su atención, una mujer rubia y hermosa sosteniendo a un niño pequeño de cabello oscuro. Ambos sonreían a la cámara con la alegría natural de quienes no saben que el tiempo es prestado. Lucía y Gabriel. Leandro tomó la fotografía con manos temblorosas, presionándola contra su pecho como si pudiera devolverle la vida a través de la fuerza de su amor. Ariadna se alejó silenciosamente, sintiéndose como una intrusa en ese momento sagrado de dolor. Pero mientras subía las escaleras, no pudo evitar preguntarse si algún día Leandro podría aprender a amar de nuevo, o si estaría para siempre encadenado a los fantasmas de su pasado. Lo que no sabía era que en pocos días, esos fantasmas comenzarían a tomar forma de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. 3 semanas habían pasado desde aquella tarde en la cocina, y la dinámica entre Ariadna y Leandro había evolucionado hacia algo parecido a la comodidad. Compartían desayunos ocasionales, intercambiaban comentarios sobre los libros que leían, y sus sonrisas, aunque tímidas, comenzaban a aparecer con más frecuencia. Ariadna había empezado a acompañar a Rosa al mercado los sábados, disfrutando de las conversaciones con la mujer mayor, que poco a poco le revelaba pequeños detalles sobre la vida de Leandro. Rosa hablaba de él como una madre lo haría de un hijo herido, con esa mezcla de amor y preocupación que solo el tiempo puede crear. Esa mañana de viernes, mientras Ariadna regaba las macetas del patio trasero, escuchó a Rosa gritar desde la entrada principal. El tono de alarma en su voz la hizo correr hacia el vestíbulo, donde encontró a la mujer mayor sosteniendo un sobre con manos temblorosas. «¿Qué pasa, Rosa?». La mujer le mostró el remitente con ojos que parecían haber visto un fantasma. Lucía Aguayo. El mundo de Ariadna se tambaleó. El sobre, de papel crema y escritura elegante, parecía irradiar una energía perturbadora. Rosa lo sostenía como si fuera una serpiente venenosa. «Pero eso es imposible», sí murmuró Ariadna. «Llevo 30 años trabajando para esta familia. Conozco esa letra como si fuera mía». El sonido del Mercedes interrumpió su conversación. Era inusual que Leandro regresara a mediodía, pero Ariadna había notado que últimamente sus horarios eran más impredecibles. «Rosa, ¿dónde está mi...?» Leandro se detuvo en seco al verlas en el vestíbulo, su mirada fijándose inmediatamente en el sobre que Rosa sostenía. Su rostro se transformó, el color se drenó de sus mejillas, y sus ojos azul grisáceos se ensancharon con una mezcla de shock y terror. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó con voz apenas audible. «Lo entregaron hace 5 minutos», susurró Rosa. «El cartero dijo que venía certificado desde Valencia». Leandro se acercó lentamente, como si el sobre pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. Con manos temblorosas, lo tomó y examinó la escritura. Es su letra», murmuró, y Ariadna nunca había escuchado tanta vulnerabilidad en su voz. Se dirigió al estudio con pasos inestables. Ariadna y Rosa lo siguieron en silencio, ninguna de las dos atreviéndose a hablar. Leandro se sentó pesadamente en su sillón de cuero, el sobre cerrado entre sus manos como si contuviera dinamita. Durante largos minutos, nadie dijo nada. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj antiguo en la repisa. «¿Quiere que lo abramos nosotras?», ofreció Ariadna suavemente. Leandro negó con la cabeza, rasgando finalmente el sobre con movimientos mecánicos. Extrajo varias hojas de papel, y mientras leía, su expresión cambió de shock a incredulidad, de incredulidad a dolor, y finalmente a algo que parecía esperanza mezclada con ira. «Está viva», susurró. Las palabras cayeron en la habitación como una bomba silenciosa. «¿Qué?». Rosa se aferró al respaldo de una silla. «Lucía está viva. Nunca hubo un accidente». Su voz se volvió áspera, cargada de una emoción que Ariadna no pudo identificar. Lo fingió su muerte y la de Gabriel. Ariadna sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Por qué haría algo así? Leandro levantó la mirada de la carta, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Dice que tenía miedo, que pensaba que yo iba a quitarle a Gabriel en el divorcio, que mi familia tenía demasiado poder, demasiado dinero». Su voz se quebró.
que era más fácil desaparecer que enfrentarse a una batalla legal. ¿Y Gabriel?, preguntó Rosa con voz temblorosa. Está con ella. Tiene 8 años ahora. Leandro cerró los ojos, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciar. Está enfermo. Cáncer. Lucía dice que se está muriendo, y que quiere que Gabriel conozca a su padre antes de que ella... No pudo terminar la frase. Rosa se cubrió la boca con las manos, ahogando un sollozo. Ariadna se acercó a Leandro, su corazón partiéndose al ver el dolor devastador en su rostro. ¿Dónde están?, preguntó suavemente. Valencia. En un hospicio. Leandro dobló la carta con manos temblorosas. Quiere que vaya. Quiere que perdone lo imperdonable. ¿Qué vas a hacer? Leandro se levantó abruptamente, comenzando a caminar por la habitación como un animal enjaulado. No lo sé. Durante 7 años he llorado a mi hijo muerto. He visitado una tumba vacía. He vivido con la culpa de no haber estado en ese avión. Y ahora me dice que todo fue una mentira. Su voz se elevó, cargada de años de dolor y furia contenidos. ¿Cómo se perdona algo así? ¿Cómo se olvida que me robó 7 años con mi hijo? Ariadna se acercó más, sin saber qué decir, pero sintiendo la necesidad de estar cerca. No se trata de perdonar, dijo finalmente. Se trata de Gabriel, de un niño que necesita conocer a su padre. Leandro la miró, y en sus ojos Ariadna vio una batalla épica entre el amor y el rencor, entre la esperanza y el miedo. ¿Vendrías conmigo?, preguntó de repente, sorprendiéndola. ¿Qué? A Valencia. No creo que pueda enfrentar esto solo. Ariadna sintió que algo se rompía y se recomponía en su interior al mismo tiempo. En ese momento, su matrimonio de conveniencia se transformó definitivamente en algo mucho más profundo y real. El viaje a Valencia se desarrolló en un silencio tenso que pesaba más que las palabras. Leandro conducía con la mandíbula apretada, sus nudillos blancos sobre el volante del Mercedes. Ariadna observaba el paisaje andaluz transformarse gradualmente en tierras levantinas, mientras su mente luchaba por procesar la magnitud de lo que estaban a punto de enfrentar. Habían salido al amanecer, llevando consigo solo una pequeña maleta y el peso asfixiante de 7 años de dolor que estaban a punto de redefinirse. Rosa los había despedido con lágrimas en los ojos y una bendición susurrada, como si supiera que nada volvería a ser igual después de este viaje. ¿Has pensado en qué le dirás?, preguntó Ariadna cuando pasaron por Córdoba. Leandro tardó tanto en responder que ella pensó que no lo haría. ¿Qué se le dice a un hijo que creías muerto? Hola, Gabriel. Soy tu papá que no has visto en 7 años, porque tu madre me hizo creer que habías muerto en un accidente de avión. La amargura en su voz era palpable. Ariadna extendió la mano y tocó suavemente su brazo. Tal vez solo le digas que lo has estado buscando todo este tiempo. Los ojos de Leandro se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. No entiendes, Ariadna. Ese niño ha vivido 8 años creyendo que su padre no lo quería. Lucía debe haberle contado algo para justificar mi ausencia. O tal vez le dijo que estabas muerto también. La posibilidad los golpeó a ambos con una fuerza inesperada. Si Gabriel había crecido creyendo que ambos padres habían muerto, el reencuentro sería aún más traumático. Pararon a almorzar en un pequeño restaurante cerca de Albacete. Leandro apenas tocó su comida, mientras Ariadna intentaba mantener una conversación normal que ninguno de los dos sentía. ¿Qué harás si Gabriel no quiere conocerte?, preguntó ella con suavidad. Entonces, respetaré su decisión. La respuesta fue inmediata, pero su voz se quebró al pronunciarla. Pero primero necesito que sepa que nunca dejé de buscarlo, que ni un solo día pasó sin que pensara en él. El Hospicio San Vicente estaba ubicado en las afueras de Valencia, rodeado de jardines cuidados que contrastaban dolorosamente con su propósito. Era un edificio moderno y blanco, diseñado para ofrecer dignidad en los últimos momentos de la vida. Mientras se dirigían a la recepción, Ariadna notó cómo la respiración de Leandro se volvía más irregular. Sus manos temblaban ligeramente cuando se identificó ante la enfermera. «Lucía Aguayo», dijo con voz ronca. «Estamos aquí para ver a Lucía Aguayo». La enfermera, una mujer de mediana edad con ojos bondadosos, los miró con compasión. «Habitación 314. Pero debo advertirles que está muy débil. Los tratamientos han sido agresivos». Subieron en el ascensor en silencio. Cada piso que pasaba parecía alejarlos más de la realidad que conocían,
y acercarlos a una nueva que ni siquiera podían imaginar. La habitación 314 tenía la puerta entreabierta. A través de ella, Ariadna pudo ver una cama de hospital y una figura frágil recostada contra las almohadas. Pero lo que la hizo contener la respiración fue la segunda figura en la habitación, un niño de cabello oscuro sentado en una silla junto a la cama, leyendo en voz alta de un libro de aventuras. Gabriel. Leandro se detuvo en el umbral, su cuerpo entero temblando. El niño tenía sus mismos ojos azul grisáceos, la misma forma de la mandíbula. Era como ver una versión joven de sí mismo, un espejo del tiempo que había perdido. «Mamá, ¿quieres que siga leyendo?», preguntó Gabriel con una voz dulce que partió el corazón de ambos adultos. «En un momento, mi amor», respondió una voz débil desde la cama. «Pero primero, hay alguien que quiero que conozcas». Lucía había notado su presencia. Ariadna pudo ver su perfil, una mujer que había sido hermosa, pero que ahora parecía consumida por la enfermedad. Su cabello rubio había desaparecido, reemplazado por un pañuelo colorido, y su piel tenía la palidez translúcida de quienes luchan contra el tiempo. «Son Gabriel», dijo Lucía con voz temblorosa. «¿Recuerdas las historias que te contaba sobre tu papá?». El niño asintió, cerrando el libro y poniendo toda su atención en su madre. «Bueno, resulta que esas historias eran solo eso, historias. Tu papá no está en el cielo con los ángeles. Está aquí y ha venido a conocerte». Gabriel se volvió hacia la puerta y cuando sus ojos se encontraron con los de Leandro, el tiempo se detuvo. Father and son, separated by 7 years of lies and pain, stared at each other across a hospital room that suddenly felt like the center of the universe. «Papá», susurró Gabriel, y esa simple palabra contenía todo el amor, la confusión y la esperanza que un niño de 8 años podía albergar. Leandro dio un paso adelante, las lágrimas rodando libremente por su rostro por primera vez en años. «Sí, Gabriel, soy tu papá, y te he estado buscando todos los días de mi vida». Gabriel se levantó lentamente de su silla, sus ojos jamás apartándose del rostro de Leandro. Era un niño hermoso, con la seriedad prematura que desarrollan quienes han vivido demasiado cerca de la enfermedad y la muerte. Llevaba una camiseta azul con un avión dibujado, y en sus manos sostenía un pequeño Cessna de juguete, el mismo avión que Leandro había comprado para su 3er cumpleaños, el que nunca llegó a entregarle. «Y mamá siempre me decía que habías volado muy alto con los ángeles», dijo Gabriel con voz tímida, acercándose un paso. «Pero a veces soñaba que regresabas en un avión como este». Leandro se arrodilló para estar a la altura de su hijo, sus manos temblando mientras extendía los brazos en una invitación silenciosa. Gabriel dudó solo un momento antes de correr hacia él, y cuando se abrazaron, Ariadna tuvo que apartar la mirada para darles privacidad en ese momento sagrado. «Perdóname, mi niño», susurró Leandro contra el cabello de Gabriel. «Perdóname por no haber estado aquí. No es tu culpa, papá», respondió Gabriel con la sabiduría devastadora de un niño que ha tenido que crecer demasiado rápido. «Mamá me explicó que a veces los adultos se confunden y hacen cosas que duelen, pero que eso no significa que no nos amen». Desde la cama, Lucía observaba la escena con lágrimas silenciosas. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Leandro». Él se volvió hacia ella, manteniendo a Gabriel en sus brazos. La mujer que había amado, que había llorado, que había odiado durante 7 años, yacía frente a él, reducida a una sombra de lo que había sido. «No espero que me perdones», continuó Lucía. «Lo que hice fue imperdonable, pero necesitaba que entendieras. Tenía tanto miedo, Leandro. Miedo de perderte, miedo de perderlo a él, miedo de no ser suficiente para tu familia. ¿Miedo?». La voz de Leandro se endureció. «¿Tu miedo justifica haberme robado 7 años con mi hijo? ¿Justifica haberme hecho creer que estaba muerto?». Gabriel se tensó en sus brazos, sintiendo la hostilidad entre sus padres. Ariadna se acercó instintivamente. «Tal vez deberíamos continuar esta conversación en privado», sugirió suavemente, mirando al niño. Lucía asintió débilmente. «Gabriel, mi amor, ¿podrías ir a buscar un poco de agua? Y tal vez puedas mostrarle los jardines a... ¿Cómo te llamas?». «Ariadna», respondió ella con una sonrisa cálida dirigida al niño. «Me encantaría ver los jardines contigo, Gabriel». El niño miró alternativamente a sus padres.
su intuición infantil detectando la tensión, pero finalmente asintió. Tomó la mano de Ariadna con confianza sorprendente. «¿Eres la novia de mi papá?», preguntó mientras caminaban por el pasillo. «Algo así», respondió Ariadna, sorprendida por la directidad de la pregunta. «Espero que seas buena con él. Mamá dice que ha estado muy triste durante mucho tiempo». En la habitación, Leandro y Lucía se enfrentaron finalmente después de 7 años de separación forzada. «Tenía 19 años cuando nos casamos», comenzó Lucía, su voz débil pero determinada. «Tu familia nunca me aceptó. Siempre fui la chica pobre que atrapó al heredero. Y cuando Gabriel nació, vi cómo tu madre lo miraba, como si fuera más suyo que mío. Eso no justifica lo que hiciste». «No, no lo justifica, pero cuando empezamos a tener problemas, cuando hablaste de divorcio, tu abogado me dijo claramente que con tus recursos podrías quitarme a Gabriel, que una madre soltera sin educación universitaria y sin dinero no tendría oportunidades contra los Aguayo». Leandro cerró los ojos, recordando esas conversaciones amargas que habían marcado el final de su matrimonio. «Así que tomé una decisión desesperada. El doctor Pau Mendoza, del hospital donde nació Gabriel, me ayudó. Falsificó los registros del vuelo, creó identidades nuevas para nosotros. Todo el mundo creyó que habíamos muerto. Y Gabriel, ¿cómo le explicaste mi ausencia? Le dije que también habías muerto en el accidente, que estábamos todos juntos en el cielo». Las lágrimas rodaron por las mejillas hundidas de Lucía. Creció visitando una tumba vacía, Leandro, hablándole a una lápida que tenía tu nombre. La revelación golpeó a Leandro como un puñetazo. Su hijo había llorado su muerte. Había crecido sin padre porque creía que no tenía ninguno. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decidiste contar la verdad? Porque me estoy muriendo. Y no puedo llevarse este secreto conmigo. Gabriel merece conocer a su padre. Y tú mereces la oportunidad de ser el padre que siempre quisiste ser». Lucía se incorporó con dificultad, extendiendo una mano temblorosa hacia él. «Tengo tal vez 2 meses, 3 si tengo suerte. Quiero que Gabriel tenga una familia cuando yo no esté. Quiero que sepa que tiene un padre que lo ama, aunque no haya estado presente». Leandro miró esa mano extendida, símbolo de años de dolor y traición, pero también de arrepentimiento y amor maternal. En el pasillo, podía escuchar la risa de Gabriel mezclándose con la voz gentil de Ariadna. «No sé si puedo perdonarte», dijo finalmente, «pero por Gabriel intentaré entender». Cuando tomó su mano, ambos supieron que estaban cerrando un capítulo de dolor para abrir otro de esperanza incierta, pero real. Los siguientes 3 días en Valencia fueron una montaña rusa emocional que cambió a todos los involucrados. Leandro y Ariadna se hospedaron en un hotel cercano al hospicio, pero prácticamente vivían en la habitación 314, construyendo puentes sobre 7 años de ausencia. Gabriel, con la adaptabilidad maravillosa de los niños, había aceptado la presencia de su padre con una naturalidad que partía y sanaba corazones a la vez. Durante las mañanas, mientras Lucía descansaba, padre e hijo se sentaban en los jardines del hospicio, llenando los vacíos con historias, preguntas y silencios cómodos. «¿Tienes una casa grande?», preguntó Gabriel una mañana, mientras construían torres con las piedras decorativas del jardín. «Sí, muy grande. Tal vez demasiado grande para una sola persona», respondió Leandro, y Ariadna notó cómo sus ojos la buscaron cuando pronunció esas palabras. «¿Hay espacio para mí?». La pregunta simple destrozó todas las defensas de Leandro. Se acercó a su hijo, abrazándolo con la desesperación de quien ha esperado demasiado tiempo para poder hacerlo. «Hay una habitación que he estado guardando para ti durante años. Una habitación que esperaba algún día poder mostrarte». Gabriel se separó ligeramente para mirarlo a los ojos. «¿En serio? ¿Nunca dejaste de esperarme?» «Ni un solo día, Gabriel. Ni un solo día». Ariadna, que observaba desde un banco cercano, sintió lágrimas quemando sus ojos. En ese momento, comprendió que lo que había comenzado como un matrimonio de conveniencia se había transformado en algo que nunca había esperado encontrar: una familia. Esa tarde, mientras Gabriel tomaba una siesta en la habitación de su madre, Lucía pidió hablar a solas con Ariadna. Le costaba mantener los ojos abiertos, pero su mirada conservaba una intensidad férrea. «Siéntate, por favor», murmuró, señalando la silla junto a su cama. Ariadna se acercó, sintiendo el peso de las palabras no dichas.
No eres lo que esperaba, dijo Lucía con una sonrisa débil. ¿Qué esperabas? Alguien fría, calculadora. Alguien que se hubiera casado con Leandro solo por dinero. Lucía hizo una pausa, luchando contra la fatiga. Pero te he observado estos días. La forma en que miras a Gabriel, como miras a Leandro, no estás fingiendo. Ariadna sintió calor subiendo por sus mejillas. Es más complicado de lo que pensé que sería. ¿Lo amas? La pregunta directa la tomó desprevenida. Durante semanas había evitado examinar sus sentimientos demasiado de cerca, como si nombrarlos pudiera hacerlos más peligrosos. Creo que sí, admitió finalmente. Pero la situación es tan compleja. Tú, Gabriel, el pasado. Ariadna, mírame. Lucía se incorporó con esfuerzo. Me estoy muriendo. Es una realidad que he aceptado. Pero Gabriel necesitará una madre. Y Leandro necesita aprender a amar de nuevo. No puedo reemplazarte. No te estoy pidiendo que lo hagas. Te estoy pidiendo que seas tú misma, que les des la oportunidad de ser una familia real. Esa noche, Leandro y Ariadna caminaron por las calles del centro histórico de Valencia. El aire mediterráneo era suave, y las luces de la ciudad creaban una atmósfera casi mágica, pero ambos cargaban el peso de decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Leandro, deteniéndose frente a la catedral iluminada. ¿Qué quieres hacer? Quiero llevarme a Gabriel a casa. Quiero darle la infancia que se merece, aunque sea tarde. Quiero... Se detuvo, luchando con las palabras. Quiero que tengamos una oportunidad de ser una familia real. Ariadna sintió su corazón acelerarse. ¿Nosotros? Leandro se volvió hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. Estos días he visto algo que no esperaba ver. He visto cómo Gabriel te mira, como si ya fueras su madre. He visto cómo lo miras tú, con un amor tan puro que me duele respirar. Y yo, ¿tú qué? Yo me he enamorado de ti, Ariadna. No sé cuándo pasó exactamente, pero en algún momento entre nuestro matrimonio falso y este momento real, mi corazón decidió que eras la persona con quien quería compartir mi vida. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Ariadna mientras procesaba sus palabras. Leandro, sé que es complicado. Sé que nuestro matrimonio empezó como una mentira, pero podríamos intentar hacerlo real. Podríamos intentar ser la familia que Gabriel necesita, que yo necesito, que tal vez tú también necesitas. Ariadna pensó en su madre, ahora sana gracias al tratamiento. Pensó en la habitación cerrada, que pronto se abriría para recibir a Gabriel. Pensó en todos los dibujos que había hecho de familias imaginarias, y se dio cuenta de que tenía la oportunidad de crear una real. Sí, susurró. Sí, intentémoslo. Cuando se besaron bajo las estrellas valencianas, ambos supieron que estaban sellando no solo su amor, sino también el compromiso de sanar las heridas del pasado y construir un futuro juntos. El regreso a Granada se planeó cuidadosamente. Lucía había insistido en que Gabriel necesitaba tiempo para adaptarse gradualmente a su nueva realidad, así que acordaron que pasaría 2 semanas con Leandro y Ariadna antes de regresar para las últimas semanas con su madre. Gabriel había empacado sus pocas pertenencias en una mochila azul, algunos libros, el avión de juguete, una fotografía de él con Lucía y un dibujo que había hecho de su nueva familia imaginaria. En el papel, 3 figuras se tomaban de las manos frente a una casa grande y un sol sonriente brillaba sobre sus cabezas. ¿Estás nervioso?, le preguntó Ariadna mientras esperaban en el vestíbulo del hospicio. Un poco, admitió Gabriel, ajustando las correas de su mochila. ¿Y si no les gusto a las personas de la casa de papá? Imposible, intervino Leandro, arrodillándose frente a su hijo. Rosa ya está preparando tu habitación favorita, y estoy seguro de que cuando te vea, te va a amar tanto como yo te amo. El viaje de regreso fue completamente diferente al de ida. Gabriel llenó el silencio con preguntas infinitas sobre Granada, sobre la casa, sobre Rosa, sobre si había otros niños en el vecindario. Su entusiasmo era contagioso, y por primera vez en años, el Mercedes de Leandro se llenó de risas. ¿Podré aprender a tocar guitarra como tú, papá?, preguntó Gabriel cuando Leandro le contó sobre su afición musical. Por supuesto, tengo la guitarra perfecta para ti. ¿Y Ariadna? ¿Qué le gusta hacer? Me gusta dibujar, respondió ella, volviéndose para mirarlo. Y creo que tú también tienes talento para eso. ¿Podríamos dibujar juntos? Me encantaría. Cuando llegaron a la mansión,
Rosa los esperaba en la entrada principal. La mujer mayor había estado llorando, sus ojos enrojecidos la delataban, pero su sonrisa era radiante. Al ver a Gabriel bajar del auto, se cubrió la boca con las manos. «Dios santo», murmuró. «Es igual a usted cuando era pequeño, señor Leandro». Gabriel se acercó tímidamente, y Rosa se agachó para estar a su altura. «Tú debes ser doña Rosa», dijo con la formalidad que Lucía le había enseñado. «Ay, niño precioso, solo Rosa está bien». Lo abrazó con la ternura de una abuela que había esperado 8 años para conocer a su nieto. «Tengo tantas cosas que enseñarte, tantas historias que contarte». Leandro observaba la escena con una mezcla de alegría y dolor. Durante años había imaginado este momento, pero nunca pensó que llegaría de esta manera, cargado de tanto amor y tanta pérdida a la vez. «¿Quieres ver tu habitación?», preguntó a Gabriel. Subieron juntos las escaleras, Gabriel entre Leandro y Ariadna, sus pequeñas manos tomadas por las de ellos. Cuando llegaron al segundo piso, Leandro se detuvo frente a la tercera puerta a la izquierda, la habitación que había estado cerrada durante 7 años. «Gabriel», dijo Leandro con voz temblorosa, «esta habitación ha estado esperándote desde que eras muy pequeño». Abrió la puerta lentamente. La habitación había sido transformada por Rosa durante su ausencia. Donde antes había una cuna, ahora había una cama individual con sábanas azules. Los juguetes de bebé habían sido reemplazados por libros apropiados para su edad, una mesa de dibujo y en un lugar prominente, una guitarra pequeña con un lazo rojo. Pero algunos elementos permanecían: las estrellas fluorescentes en el techo, el móvil de aviones que ahora colgaba decorativamente en una esquina, y en la mesita de noche, una fotografía enmarcada de Leandro cargando a un bebé Gabriel. «¿Esta era mi habitación cuando era pequeño?», preguntó Gabriel con asombro. «Sí, y papá la conservó exactamente como estaba, esperando que regresaras», explicó Ariadna suavemente. Gabriel caminó por la habitación, tocando cada objeto con reverencia. Cuando llegó a la fotografía, la tomó entre sus manos. «Me acuerdo de esta foto», dijo sorprendiendo a todos. «Bueno, no realmente, pero a veces soñaba con un hombre que me cargaba así». Leandro se arrodilló junto a él, las lágrimas rodando libremente por su rostro. «Yo también soñaba contigo, Gabriel, todas las noches». Esa noche, después de cenar la tortilla que Rosa había preparado especialmente para Gabriel, se sentaron en el jardín trasero. Gabriel había encontrado luciérnagas entre los rosales y las perseguía con la alegría pura de un niño que finalmente había encontrado su hogar. «¿Crees que mamá puede vernos desde el hospicio?», preguntó Gabriel, dejándose caer en el césped junto a Ariadna. «Estoy segura de que sí», respondió ella, acariciando su cabello. «Y estoy segura de que está muy feliz de saber que estás aquí, con tu papá. ¿Y contigo? ¿Contigo también? También conmigo». Gabriel se acurrucó contra ella, y Ariadna sintió algo que nunca había experimentado: el amor incondicional de un niño que la había aceptado como parte de su familia, sin condiciones ni reservas. Leandro los observaba desde su silla, su corazón tan lleno que temía que pudiera explotar. Después de años de vivir en una casa llena de silencio y recuerdos dolorosos, finalmente tenía lo que siempre había soñado: una familia real, con risas, con amor, con futuro. Cuando llegó la hora de acostar a Gabriel, los tres subieron juntos. Ariadna le leyó un cuento. Leandro le cantó una canción que recordaba de su propia infancia, y cuando el niño finalmente se durmió, se quedaron un momento más observándolo. «Gracias», susurró Leandro a Ariadna en el pasillo. «¿Por qué? Por darnos esta oportunidad, por ayudarme a creer que podíamos ser una familia». En la habitación que una vez había estado cerrada por el dolor, ahora dormía un niño rodeado de amor, mientras sus padres aprendían que algunas veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más inesperados. 6 meses después, la mansión de los Aguayo había cambiado por completo. Lo que una vez había sido un mausoleo de recuerdos dolorosos se había transformado en un hogar lleno de vida, risas y amor. Gabriel había regresado definitivamente después de despedirse de Lucía, quien había partido en paz, sabiendo que su hijo tendría la familia que siempre había merecido. Era una mañana de primavera, cuando Ariadna despertó con el sonido familiar de la guitarra de Leandro, mezclándose con los intentos musicales de Gabriel.
Padre e hijo habían desarrollado la rutina de practicar juntos antes del desayuno, llenando la casa con melodías que sanaban años de silencio. Se vistió con uno de sus vestidos florales favoritos y bajó a encontrarlos en el jardín trasero, donde habían instalado un pequeño escenario improvisado. Gabriel, con una guitarra de su tamaño, seguía torpemente los acordes que su padre le enseñaba con paciencia infinita. «Buenos días, mi familia», dijo Ariadna, y las palabras sonaron tan naturales como si las hubiera pronunciado toda su vida. «Ariadna, mira lo que aprendí». Gabriel tocó una melodía simple pero reconocible, su rostro iluminado con orgullo. «Es hermoso, cariño». Leandro se acercó a ella, rodeándola con un brazo mientras observaban a Gabriel perfeccionar su técnica. En estos meses, habían aprendido a ser una familia de verdad, con rutinas, tradiciones y un amor que había crecido de manera orgánica y profunda. «Tengo algo que decirles», anunció Ariadna después del desayuno, cuando los tres estaban sentados en la mesa de la cocina, compartiendo el momento tranquilo que se había convertido en su favorito del día. «¿Qué pasa?», preguntó Leandro, notando el brillo especial en sus ojos. «Bueno, resulta que nuestra familia va a crecer». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Gabriel fue el primero en reaccionar. «¿Vamos a tener un bebé?», preguntó con los ojos muy abiertos. Ariadna asintió, las lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «Sí, Gabriel, vas a ser hermano mayor». Leandro se quedó inmóvil, procesando las palabras. Después de años de creer que nunca tendría una familia, después de resignarse a una vida de soledad, ahora tenía todo lo que había soñado y más. «¿Estás segura?», preguntó con voz temblorosa. «Completamente segura». 3 meses. Leandro se levantó lentamente, acercándose a ella como si fuera un sueño que pudiera desvanecerse en cualquier momento. Cuando finalmente la abrazó, lo hizo con la reverencia de alguien que había aprendido a valorar cada momento de felicidad. «Te amo», susurró contra su cabello. «Los amo a todos». No sabía que era posible ser tan feliz. Gabriel se unió al abrazo, creando el círculo perfecto de amor que había tomado meses construir, pero que ahora parecía inquebrantable. Esa tarde, Rosa los encontró preparando la antigua habitación de huéspedes para convertirla en cuarto del bebé. La mujer mayor sonreía mientras los veía discutir colores y decoraciones, Gabriel opinando con la seriedad de alguien que se tomaba muy en serio su nuevo rol de hermano mayor. «¿Saben qué?», dijo Rosa, interrumpiendo sus planes. «Creo que el señor Leandro tiene algo que mostrarles en el ático». Leandro la miró confundido, pero Rosa le guiñó un ojo con complicidad. «Ve, hijo, sabes exactamente lo que quiero decir». Media hora después, Leandro bajó del ático cargando una cuna de madera tallada, hermosa y obviamente antigua. Gabriel corrió a examinarla con fascinación. «Era tuya cuando eras bebé», explicó Leandro. «Y antes eso fue mía, y antes fue de mi padre. Rosa la conservó todos estos años». «¿El nuevo bebé va a dormir aquí?», preguntó Gabriel, pasando sus pequeños dedos por la madera pulida. «Si ustedes están de acuerdo», respondió Ariadna. «Por supuesto, y yo lo voy a cuidar mucho. Le voy a enseñar a tocar guitarra, y a dibujar, y a volar aviones de juguete». 6 meses después, cuando nació Isabela Aguayo Soler, la casa se llenó de una alegría tan completa que parecía irradiar desde cada pared. Gabriel cumplió su promesa de ser el hermano mayor más dedicado del mundo, cantándole a su hermana las mismas canciones que Leandro le había enseñado. Una noche, mientras Ariadna amamantaba a Isabela en el balcón de su habitación, Leandro se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos. «¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?», preguntó, contemplando los jardines donde Gabriel había construido una casa en el árbol para cuando Isabela sea grande. «Nunca», admitió Ariadna. «Cuando acepté casarme contigo, solo pensaba en salvar a mi madre. Nunca pensé que encontraría una familia, ni yo pensé que encontraría el amor de nuevo, o que podría ser padre otra vez sin que me doliera respirar». Isabela se había quedado dormida en los brazos de Ariadna, y desde su habitación se escuchaba a Gabriel practicando guitarra, las notas flotando en el aire nocturno como una serenata para toda la familia. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», murmuró Leandro. «¿Qué?». «Que empezó con un contrato, pero se convirtió en la historia de amor más real que he vivido». Ariadna se recostó contra su pecho, sintiendo el latido firme de su corazón.
el peso perfecto de su hija en sus brazos, y el sonido de Gabriel convirtiendo la música en medicina para todas las heridas que una vez habían sangrado en esa casa. A veces los finales más hermosos llegan disfrazados de comienzos inesperados, y a veces las habitaciones que se cierran por dolor se abren para recibir más amor del que jamás soñamos posible. Fin. ¿Y tú qué harías? Imagina la situación. Descubres que la persona que amaste y lloraste durante 7 años, en realidad, fingió su propia muerte y la de tu hijo. Leandro vivió un infierno emocional, visitando tumbas vacías, mientras Gabriel crecía creyendo que su padre no lo quería. La pregunta es, ¿podrías perdonar una traición tan devastadora? ¿O el amor por un hijo sería más grande que el rencor de haber sido engañado durante tanto tiempo? Y además, si estuvieras en el lugar de Ariadna, ¿aceptarías casarte por contrato para salvar a tu madre, aunque supieras que podrías enamorarte de verdad y sufrir? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.